A ver, chicos, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Bien, entonces vamos a hablar ahora de patología ovárica y anexial, ¿sí? Bien, dentro de las lesiones que afectan a los anexos, tenemos varios tipos y son de las consultas más frecuentes en ginecobstétricas. Son comunes en la edad reproductiva y eso debemos tener en cuenta. Las lesiones ováricas en general, ¿no? Y anexiales también. La frecuencia de presentación varía desde el 1,4 hasta el 10% de todas las conductas ginecobstétricas y no nos olvidemos que el cáncer de ovario es el tercer lugar de los cánceres ginecobstétricos con tasas de mortalidad más elevadas. Recordar también que el cáncer de ovario, a diferencia del de cuello de útero, se presenta más en mujeres más dañosas. Hay en las primeras décadas de la vida lesiones de tipo benigno. Cuando ustedes tengan pacientes jóvenes, pacientes de menos de 40 años, piensen en entidades benignas cuando estén frente a cualquier lesión ovárica o anexial, como los teratomas, los histadenomas serosos homocinosos e inclusive los quistes del cuerpo lúteo. Nos decantamos de la posibilidad de malignidad a pacientes que por su edad ya se consideran como factores de riesgo, tanto de procesos primarios como de secundarismos de tumores que están localizados en otras áreas. Entonces aquí siempre juega un papel muy importante la edad, ¿no? Y el punto de corte son los 40 años. Bien, entonces, ¿para qué les sirve o en qué les ayuda la imagen cuando estén ante una paciente con una posible lesión o una formación orgánica en el ovario? Pues en primer lugar, la imagen les va a ayudar para confirmar o excluir la presencia de dicha lesión. Hay pacientes que dicen, que sienten que dolores o molestias a nivel anexial, e inclusive a veces del examen físico pueden tener la idea de que hay una lesión, pues con la ecografía se confirma o se excluye la presencia de esta lesión. Y bueno, con el eco también podemos determinar el tamaño de la lesión, la localización exacta y las características. Es decir, después de hacer un eco, yo puedo orientarme hacia pensar que la patología que tiene la paciente es benigna o maligna. Y para eso, el siguiente paso, para discriminar entre una posible entidad benigna o maligna, nos vamos a ayudar de dos cosas importantes. El estudio morfológico, es decir, el eco en modo B, eco normal, sea por vía suprapúbica o endovaginal, y el estudio Doppler, que esto juega un papel muy importante a la hora de evaluar formaciones orgánicas en el ovario. Bien, entonces, dentro de las lesiones no neoplásicas, los quistes funcionales ocupan el primer lugar. Es lo más frecuente que van a tener pacientes en edad reproductiva con lesiones quísticas simples que probablemente son de tipo funcional. ¿Qué significa esto? Que en máximo 3 periodos menstruales siguientes, esa lesión va a desaparecer. ¿Ok? Dentro de las lesiones tumorales, dentro de los cánceres, tenemos de varios estirpes o tipos, sin duda alguna los epiteliales ocupan el primer lugar, seguidos de los estromales y por último de los tumores de las células germinales. Entonces vamos a hablar en primer lugar de lesiones no neoplásicas de las mujeres en edad reproductiva. Acá tenemos algunas lesiones que se consideran benignas, como los quistes foliculares, los quistes de inclusión germinal, los folículos luteinizados no estallados, los quistes hemorrágicos, los endometriomas y el síndrome de ovario poliquístico. Pues dentro de los temas que tenemos que revisar con ustedes, nos vamos a enfocar en el ovario de aspecto poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico que es clínico. Sí, se debe demostrar algunas cosas, no solamente que por imagen debe haber ovarios de aspecto poliquístico, sino también la presencia, por ejemplo, de características como que haya resistencia a la insulina. Entonces es un diagnóstico sindromológico, es un diagnóstico clínico, no de imagen. Ahora debo empezarles diciendo que es uno de los diagnósticos más sobrediagnosticados en la práctica clínica, porque la gente se dedica a contar folículos en lugar de ver las cosas más representativas y de actuar con el conocimiento. En primer lugar, el ovario de aspecto poliquístico es un ovario que no ovula, ¿sí? Entonces, si yo veo un cuerpo lúteo, si yo veo un quiste folicular o un folículo dominante, yo voy a excluir la posibilidad de un ovario de aspecto poliquístico. Si la paciente me dice clínicamente que menstrua todos los meses, voy a excluir la posibilidad de ovario de aspecto poliquístico porque es una paciente que está menstruando y eso significa que ya está ovulando todos los meses, ¿sí? El ovario de aspecto poliquístico es una causa de amenorrea secundaria, a diferencia de la amenorrea primaria que habíamos visto en la primera clase, que es de origen hipofisario, ¿no? ¿Ok? Y también de anomalías mullerianas, pues obviamente si una paciente tiene agenesia uterina, pues cómo va a tener menstruación, ¿ok? Entonces,
Eso es importante que ustedes tengan en mente en primer lugar, que los ovarios de aspecto poliquístico son unos ovarios que no van a tener signos de ovulación. Segundo, el ovario de aspecto poliquístico es un ovario anormalmente grande, ¿sí? Tiene un montón de folículos, pero ninguno de ellos termina de llegar a la etapa del reclutamiento, ni tampoco de la dominancia, y peor aún a la etapa de la ovulación. Entonces es un ovario anormalmente grande. ¿Qué vamos a tener? Aumento de área y volumen. ¿Qué tan grande? Cuando yo digo que un ovario está grande, cuando tiene volúmenes ováricos de 14 cc en adelante. ¿Ok? ¿Qué más? Van a tener cápsula gruesa. El estroma central del ovario está denso y ahí recién me pongo a visualizar si existen o no formaciones sonolucentes pequeñas y subcapsulares, que son las formaciones típicas o la localización típica de los folículos en un ovario de aspecto poliquístico. Además, también hay que ver hallazgos en el útero, no solamente en los ovarios. La relación útero-ovario se hace casi a 1 por el hecho de que el ovario está tan grande que se ve de un tamaño bastante similar al del útero. ¿Sí? Eso normalmente no pasa así. Y el endometrio se va a ver grueso. ¿Qué significa esto? El endometrio va a tener grosores que superen los 17 milímetros. Se va a ver ecogénico y más grueso de lo normal. ¿Ok? Porque le falta toda esta parte de la influencia cíclica que tiene el endometrio gracias a la ovulación. Entonces, existen dos tipos de clasificaciones de los ovarios de aspecto poliquístico. Uno que se basa en las formaciones sonolucentes subcapsulares introváricas, que es la clasificación de Takahashi, y otra que es la clasificación según el tipo de estroma, y se clasifican en tipo A, B y C, de acuerdo a que si el estroma central es mayor que el área de los microquistes y el estroma está aumentado y hiperecogénico entre los microquistes, o si tenemos un estroma totalmente restringente rodeando los microquistes. ¿Ok? ¿Qué más al Doppler? ¿Cómo se va a ver al Doppler un ovario de aspecto poliquístico? En primer lugar, vamos a tener una facilidad en la obtención de la señal color. Entonces, yo voy a poner la caja de color y ese estroma va a tener un mapa de color intenso, va a tener alta señal. Eso en primer lugar. Si yo hago un Doppler espectral, voy a tener un flujo diastólico bajo. Los índices de resistencia dentro del ovario van a ser bajos también. No voy a tener vascularización perifolicular y tampoco voy a tener signos de ovulación. Entonces, eso es importantísimo a la hora de decir que un ovario es de aspecto poliquístico. ¿Ok? Todas estas características son importantes a la hora de catalogarlo a una paciente con ovario de aspecto poliquístico, ¿sí? Como les digo, hay un montón de pacientes sobrediagnosticadas de esta entidad y eso es lo importante, que ustedes primero deben seleccionar clínicamente a las pacientes. No toda paciente que tiene problemas de acné o que tiene problemas de hirsutismo, que tiene algún problema de, por ejemplo, a veces esta parte de la grasa, a todas les catalogan como un síndrome de ovario poliquístico. Y en realidad hay otros tipos de disfunciones ováricas que pueden producir hiperandrogenismo. No necesariamente todas son ovarios de aspecto poliquístico. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No. Ya. Vamos a seguir entonces. En cuanto a los anexos o la patología anexial, lo más frecuente es que nos encontremos ante las enfermedades pélvicas inflamatorias. Entonces hay que empezar diciendo que la enfermedad pélvica inflamatoria no se diagnostica con estudios de imagen. Hay criterios mayores y menores que son clínicos, ¿sí? La enfermedad pélvica inflamatoria, o nosotros ayudamos en EPI a valorar si existen o no complicaciones de esta enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo una paciente diagnosticada ya de EPI que está con tratamiento antibiótico y que no responde, ¿sí? Ahí es donde entramos nosotros. No se olviden que la mayoría de enfermedades pélvicas inflamatorias son de origen o de transmisión sexual. Hay enfermedades de transmisión sexual como las gonorreas y clamidias que se suelen diseminar en sentido ascendente, ¿no? Desde el cuello y colonizan el endometrio y las tubas. Causa mucho menos frecuentes son las extensiones de abscesos apendiculares o diverticulares. ¿Cómo diferencio lo uno de lo otro? La flora del intestino contiene anaerobios, ¿verdad? Entonces, si el absceso contiene gas, por ejemplo, yo puedo decir que el origen de ese es intestinal. Pero si no lo tiene, que es la mayoría de abscesos tubáricos, puedo decantarme en la posibilidad de que es más bien una enfermedad de transmisión sexual, que es lo más común. ¿Ok?
Entonces aquí tenemos algunos de los aspectos ecográficos de la enfermedad pélvica inflamatoria. Vuelvo y repito, no es de diagnóstico radiológico, ¿ok? Como veo, por ejemplo, una probable endometritis como un engrosamiento del endometrio, podemos tener líquido ahí. Puedo ver también pus en el fondo de saco de Douglas, hacer la ecografía y vamos a ver líquido con detritus, con partículas. Podemos tener datos de inflamación periovárica. Lo más común que tengamos es el piosalpinx o el hidrosalpinx. Vamos a ver la trompa de falopio llena de líquido con o sin ecos internos. Eso diferencia al hidro del piosalpinx. El hidro no tiene ecos internos y el piosalpinx sí los tiene. El complejo tubovárico, que es la fusión de la trompa dilatada con el ovario inflamado, y el absceso tubárico, que es la expresión más grave, la complicación más grande. Hay una masa heterogénea de cavidades, tabiques, bordes irregulares y ecos internos dispersos. Estos abscesos son de manejo quirúrgico, no hay que hacer limpiezas generalmente en quirófano. Entonces aquí tenemos dos imágenes ecográficas, las dos son de ecografías endovaginales de pacientes portadoras de enfermedad pélvica inflamatoria. Esta paciente tiene un piosalpinx, aquí está la tuba, y aquí tenemos el ovario, y esta paciente tiene un absceso tubovárico. Entonces, ¿cómo nos ayudamos en el diagnóstico? Primero deben ustedes recordar que las tubas no se ven por ecografía si están sanas. Entonces, si yo tengo una trompa que la veo por ecografía, yo debo pensar que está enferma. Cuando yo digo que una tuba está enferma, cuando la pared de la tuba tiene más de 5 milímetros, yo digo que esta paciente tiene enfermedad aguda. ¿Ok? Entonces existen tres aspectos básicos de la estructura de la pared tubárica en el caso de los hidrosalpinx y los piosalpinx. Vamos a tener tres signos. El primero de ellos es el signo de la cuerda dentada, que hace referencia a una estructura anecoica en la trompa con paredes gruesas. El signo de la cuenta en una cuerda, que son nódulos murales de entre 2 y 3 milímetros en una trompa distendida y llena de líquido, y los tabiques hiperecoicos, que son protrusiones triangulares de una de las paredes que no alcanzan la pared opuesta. Acá tenemos una imagen de una tuba dilatada con las características de ser un hidrosalpinx. No se olviden que estas enfermedades se caracterizan a diferencia de los ovarios que tienen una morfología característica, que son ovoides. Las tubas son más bien serpiginosas. ¿Sí? Entonces, este aspecto serpinginoso de la imagen nos ayuda a pensar de que esto corresponde a la trompa uterina. Bien, en cuanto a las lesiones malignas, como les había dicho al principio, en el ovario podemos tener tumores de estirpe epitelial, germinal, de las células estromales y también metastásicos, ¿sí? La mayoría obviamente van a ser tumores de tipo epiteliales. Y dentro de los metastásicos el más frecuente es el tumor de Krukenberg, que es un secundarismo ovárico de un primario gastrointestinal. Entonces aquí tenemos las características que nos hacen pensar de que una lesión es benigna versus todo lo que se aleja de eso, que nos hace pensar que es una lesión maligna. Bien, entonces sí, tenemos una lesión de límites bien definidos, precisos, bordes regulares. Si es completamente quística o sonolucente, si no tiene tabiques, si no tiene septos, si no tiene nódulos, si no tiene excrescencias, yo me inclino a pensar que esta lesión es de tipo benigno. Si me alejo de todo esto, si no tiene márgenes regulares, si no tiene límites precisos, si no es completamente quística, si tiene septos, tabiques o excrescencias, yo me inclino a pensar que esta lesión es de tipo maligno. ¿Ok? Y a eso hay que añadirle la edad de la paciente, que es muy importante. Entonces existen signos ecográficos clásicos de las tumores ováricas, de las lesiones de las tumoraciones ováricas malignas. Por ejemplo, en la misma tumoración o en la misma lesión, en la misma masa, si tenemos áreas refringentes, irregulares, tabiques con excrescencias, pared irregular, gruesa, límites imprecisos, lesiones de gran tamaño que se salen de los confines del ovario, yo voy a pensar que esa lesión es probablemente maligna. Ajenos a la tumoración, si son bilaterales y si además tiene ascitis la paciente, voy a pensar que esta lesión es maligna, ¿sí? Entonces, ¿qué nomás debemos poner atención en las pacientes cuando estemos sospechando de un cáncer de ovario? Primero, la edad, que les había dicho, ¿no? Si tenemos una imagen abigarrada. ¿A qué hace referencia estas imágenes heterogéneas, feas? Miren, acá tenemos una imagen de una masa ovárica que se sale de los confines del ovario, ¿no? El ovario pierde su morfología. Esto es un cáncer de ovario. Acá es una lesión igual, abigarrada, fea, pero se mantiene dentro de los confines del ovario. Por lo tanto,
Esto es una lesión de tipo benigno, esto es un absceso. ¿Ok? Entonces, cuando tengan esta cuestión de que no haya cápsula definida, no hay integridad de la cápsula ovárica, se sale de los confines del ovario, debemos pensar que es una lesión maligna. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más nos hace pensar en malignidad cuando tenemos una lesión quística con nodulaciones murales, ¿sí? Con nodulaciones sólidas, como unas excrescencias, ¿sí? Siempre que tengan formaciones quísticas dentro de una lesión o formaciones nodulares, hay que ponerles Doppler, ¿sí? El ORATS, que es lo que se maneja actualmente para clasificar y para catalogar las lesiones ováricas, toma mucho en cuenta estas características. Por ejemplo, el tamaño de las lesiones, si son uni o multiloculares, si es que tienen septos y si es que estos septos están o no vascularizados al Doppler y cuán vascularizados están al Doppler. ¿Ok? Entonces, por eso es importante estas lesiones siempre analizarlas con el Doppler. Si una lesión tiene un tabique grueso, irregular y vascularizado, además de las excrescencias, eso también es una lesión o lo convierte en una lesión altamente sospechosa. ¿Cuál es el punto de corte para decir que un tabique es grueso o fino? Los 3 milímetros. Si es que tiene menos de eso, yo digo que es un tabique fino. Si ese tabique es avascular, yo no me preocupo. Si tengo un tabique grueso de más de 3 milímetros y si aparte de eso codifica, señala el Doppler, y yo estoy pensando que esta lesión es de tipo maligno. ¿Ok? Si la tumoración tiene áreas refringentes, como acá estamos viendo, miren, estas lesiones nodulares sólidas, estas áreas más refringentes, eso equivale a decir que tiene un componente sólido. Y en resonancia magnética aplica lo mismo. Si es que tengo realce tras administración de contraste, yo entiendo que ese componente es sólido. Cuando una lesión ovárica tiene un componente sólido, las probabilidades de que sea maligna se incrementan. Mientras más irregular es la lesión, mientras más zonas ecogénicas sólidas tiene, más probabilidad de malignidad tiene la misma. ¿Okay? Hay otros procesos que pueden simular cáncer de ovario, es verdad, como los teratomas, los vasos ectópicos, otro tipo de metástasis, algunos miomas, sobre todo los que son de localización atípica, los conglomerados epiploicos, las metástasis de linfoma también pueden entrar dentro de los diagnósticos diferenciales en esta cuestión de masas ováricas malignas. En todo caso, al final del día, la histología es la que termina diciendo de qué estirpe fue la lesión que se manda a estudiar por vía quirúrgica. ¿Ok? La citis está asociada a tumores malignos en aproximadamente el 25% de los casos, mientras que en los benignos apenas en el 2%. Entonces, cuando yo veo a citis también como un signo ajeno a la tumoración, pues yo me inclino a pensar que también la paciente puede tener una lesión de tipo maligno. Entonces, bueno, aquí hay un score ecográfico en donde se le da puntos, por ejemplo, si los límites son imprecisos, los contornos, si hay áreas refringentes, si hay tabiques septos o no. Como les dije, el consenso del ORATS que se maneja actualmente es una recopilación desde las guías de IOTA, el GRATS que se utilizaba antes, y ahora se llegó a este consenso del ORATS, que es lo que se utiliza en ecografía. Hay un ORATS ecográfico y hay un ORATS para resonancia magnética. No es una clase de ORATS las que les pretendo dar ahora, les dejo más bien la inquietud para que ustedes revisen, busquen, porque lo más seguro es que si se hace la paciente una ecografía, al menos en un sitio serio, con un médico especialista en imagen, les va a llegar un reporte con ORATS, ¿no? En donde les van a decir qué tipo de, en qué categoría de ORATS está su paciente y la recomendación que se hace según el caso. Como les dije, el ORATS se basa en las características de la lesión, todo lo que vimos anteriormente, y en el tamaño, ¿no? Eso es importante también. ¿Ok? Hay falsos positivos en cáncer de ovario, como los teratomas, son lesiones heterogéneas, feas, pero lo que deben recordar es que estas lesiones, aparte de ser heterogéneas, se presentan más en pacientes jóvenes. Es una masa que tiene líquido, que tiene grasa, que tiene cabello, que tiene dientes. Entonces, esto provoca diferentes interfaces a la hora de hacer ecografía. Podemos tener nivel grasa líquido o pelo líquido. Acá tenemos 4 imágenes ecográficas, todas nos muestran diferentes morfologías de los teratomas ováricos. Acá tenemos
unas lesiones que tienen el nódulo de Rokitansky, que es un hallazgo bastante patognomónico. Esto es un tapón de grasa, sí, que se llama nódulo de Rokitansky. Acá tenemos una imagen ecográfica en donde se ve igual otro nódulo de Rokitansky y un componente sólido bien importante en esta lesión. Aquí vemos el grado de vascularidad que tiene y la ausencia de vascularidad interna que tiene la lesión, a diferencia del cáncer de ovario, ¿no? En el que codificaba señala el Doppler color. Aquí tenemos un corte axial de tomografía computada, donde se observa una lesión anexial derecha con presencia de grasa. Incluso aquí vemos un diente, ¿sí? Esta es la pieza macroscópica y esta es la cirugía, el estudio histológico. Es quizá una de las pocas lesiones ováricas donde la tomografía ayuda por el hecho de que tiene grasa y que tiene calcio, ¿ok? Para el resto, en realidad, la tomografía es bastante limitada para valorar patología ovárica y anexial. Como les dije en la primera clase, nosotros nos vamos a manejar mucho con eco y resonancia magnética para la valoración de patología pélvica, ¿no? No tomografías. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se explica el comportamiento del Doppler en masas ováricas, en cáncer de ovario? Bueno, hay un aumento en la vascularidad en las lesiones neoplásicas en el ovario, ¿no? Hay una facilidad a la obtención del Doppler y esto se debe a que los vasos intratumorales de la masa maligna no tienen o tienen una capa muscular anómala, ¿sí? Algunos no tienen muscular y otros tienen una capa muscular anómala. Esta capa muscular anómala no responde adecuadamente a los impulsos simpáticos de vasoconstricción y por eso es que las lesiones ováricas son altamente vascularizadas y también tienen índices de resistencia bajos. Bien, entonces, ¿cómo valoramos el ovario en una mujer posmenopáusica? Porque al final del día son ellas todas las pacientes en las que más frecuentemente vamos a tener lesiones tumorales o lesiones con sospecha de malignidad. Dígame, ¿me dijo algo? ¿No? Entonces, ¿cómo debemos valorar o qué se debe tener en cuenta? Primero, el ovario tiene que ir involucionando, ¿no? El volumen va a ir disminuyendo a medida que la paciente va avanzando en edad. No voy a tener tejido folicular activo, es decir, los folículos van a ser cada vez más escasos y la morfología del ovario tiende a ser homogénea. Eso normalmente. Cuando tengo un excesivo volumen ovárico, una paciente posmenopáusica, y peor todavía, cuando tengo una formación dependiente del mismo, yo debo pensar en un proceso maligno, ¿sí? Entonces, si yo tengo una formación ovárica, como las que habíamos dicho al principio, sonolucente, unicameral, de márgenes bien definidos, la bolita de agua perfecta, ¿no? De menos de 3 centímetros y yo me puedo quedar más tranquila, pero tengo que recomendarle a la paciente que se haga seguimientos. Ya vamos a ver con qué frecuencia. Entonces, benignidad, no se olviden. Quística, unicameral, totalmente sonolucente, sin septo, sin tabiques, en una pared regular fina y bien delimitada. Al Doppler vamos a tener ausencia de mapa color o escaso color, índices de resistencia en la pared de más de 0,6 y los índices de la arteria uterina van a estar aproximadamente en 0,9 con pulsatilidades que son mayores a 2. ¿Ok? El CA125, que es el marcador tumoral, vamos a tener menos de 35 unidades por mililitro. Pues cuando tengo lesiones de menos de 3 centímetros, la paciente va a ecografía cada 3 meses durante el primer año. Si es que se comprueba estabilidad, va a control anual, ¿no? Y cada 6 meses durante el segundo año. Si tengo lesiones de más de 3 centímetros, así sean bonitas, unicamerales o no lucentes, estas lesiones van a ir a biopsia, ¿no? A punción, aspiración, y vamos a irles a estudiar histológicamente. Si es que son benignas, sigue el control de rutina. Y si es que es maligna, pues obviamente va a manejo activo. Eso implica que debemos hacer estudios para estadiaje tumoral. ¿Ok? Entonces, como conclusión, debemos valorar varias cosas. Primero, la historia clínica de mi paciente. ¿Qué edad tiene? Si tiene o no factores de riesgo. No se olviden que hay una asociación directa entre el cáncer de mama y el de ovario. Y eso es importante también que tengan en cuenta a la hora de
historiar a los pacientes. Hay una tendencia hereditaria de la línea materna en estos dos tipos de cáncer. La ecografía, sin duda alguna, va a ser la técnica de elección en la valoración inicial. ¿Sí? Con esto vamos a tener una aproximación bastante buena tanto de la morfología como de la vascularidad que tiene la lesión. Por vía transvaginal es lo preferido. Se va a ver el tamaño de la lesión, grosor de la pared, bordes, si tiene septos, excrescencias, tabiques, y si es que es la lesión bilateral, y por supuesto si tiene o no ascitis. No nos olvidemos las características de Doppler color en la malignidad, índices de resistencia bajos, índices de pulsatilidad bajos, vasos capsulares aberrantes intratumorales y vasos neoformados. Marcadores séricos como el CA125 van a estar de más de 35 unidades por mililitro. Y los estudios de elección en pacientes con cáncer de ovario son la resonancia magnética para el estadiaje local y la tomografía para ver metástasis. ¿Ok? Aquí tenemos el respaldo bibliográfico. Les invito igual a que se den una revisada del ORAT, sobre todo cuando reciban reportes para que sepan qué decirles a sus pacientes. Y si es que existe alguna duda o pregunta, les escucho. Doctora, una consulta, tal Dígame. vez sí nos puede ayudar, no, sobre la clase, no, sí, sí me quedó claro, tal vez sí nos puede ayudar con los videos de la anterior clase que dijo que iba a subir en el transcurso de la semana que pasó, Sí. pero Que me hagan acuerdo, sí, es que la verdad es que esto se queda aquí en la computadora del hospital, entonces no les puedo subir desde mi casa, pero si me hacen acuerdo para subirles en el, qué sé yo, mañana o pasado. Sí, pero que me hagan acuerdo porque en verdad tengo algunos paralelos y no se me queda. Bueno, esta clase no se me está grabando a mí, se le está grabando a la persona que hizo. Entonces, esta sí no les voy a poder subir, pero la primera sí, sin duda alguna. ya, doc, gracias. Ok, igual las diapositivas yo les voy colocando en la plataforma, eso no es problema. Listo, chicos. ¿No hay dudas ni preguntas? No se olviden que la próxima semana es la semana 3 y en la semana 3 tenemos que hacer una evaluación parcial de las dos primeras clases, esta y la anterior que tuvimos. Doc, Dígame. disculpa una consulta. Ujú. Los deberes podemos subir hasta el final de Hasta el la final de la rotación. quinta Ajá. semana. No, al final de la rotación. Ya, Doc. Muchas Ok. gracias. Nos vemos, chicos, cuídense. Hasta luego, Chao, que doctor. estén bien. Chao. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.